buenas tardes a todos los participantes el día de hoy. Agradecer la invitación del doctor José Neira, que en este momento no nos ha podido acompañar, está de licencia, pero gracias a él que hace posible este tipo de eventos que permite al público en general, abogados, público totalmente gratuito para que ellos también puedan acceder a diferentes materias legales. También agradecer la presencia del doctor César Castiglioni, que tengo el honor que me esté acompañando en este momento. Hay un tema, y es el tema que vamos a conversar ahora, que es sobre fiscalización tributaria municipal. En sí, el evento se titula Control Municipal y Fiscalización Tributaria. Esta primera parte vamos a tratar sobre la fiscalización tributaria. Cuando tratamos sobre la fiscalización tributaria, muchas veces como abogados nos fijamos en el tema del procedimiento, si es que este procedimiento se da de manera legal, si estamos cumpliendo con lo que establece el Código Tributario, aunque también precisar que el Código Tributario está más dirigido o diseñado a los procedimientos que está conllevando en este caso la SUNAT. La SUNAT también cuenta con respectivos reglamentos, por ejemplo, cuenta con su propio reglamento de fiscalización. A nivel municipal no contamos con una normativa que regule de manera más específica un procedimiento de fiscalización tributaria. Entonces, podríamos decir que existe, en todo caso, una mayor facultad discrecional con la cual cuenta la Administración Tributaria Municipal. Desde una perspectiva municipal, el estructurar de determinada manera un procedimiento de fiscalización tributaria tiene por finalidad sencillamente la recaudación. O sea, si estructuramos o tenemos un procedimiento de fiscalización tributaria es porque queremos que en este caso el municipio tenga más ingresos. Un municipio puede tener diferentes fuentes de ingresos, por ejemplo el tema de las transferencias del gobierno central, el Fondo Común, que prácticamente es un fondo compuesto por determinados impuestos, el impuesto de promoción municipal, el impuesto a las embarcaciones de recreo, el impuesto de rodaje que está relacionado a la gasolina, los ingresos que tenga, por ejemplo, en virtud a su texto único de servicios no exclusivos, el popular TUSNE, pero a ello también tenemos una principal, y si no es la principal, debería ser en los ingresos tributarios, pero haciendo un particular énfasis en el impuesto predial, que a nivel de América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, estaremos pues en el caso peruano teniendo ingresos por impuesto predial a un nivel de 0.2% del PBI, frente a otros países que están en un 0.4% de su PBI. El año pasado, el exministro de Economía, Fernando Zavala, premier de la PCM, que indicó que nosotros como país ya había subido un poco esta cifra y que a nivel de la recaudación del impuesto predial estábamos ya en un 0.4% del PBI. Pero aún así estábamos bajos. Entonces, esto justifica de que el gobierno central haya puesto interés en que el impuesto predial tenga una mayor efectividad en su recaudación. Y es por ello que, vamos a observar en las diapositivas, creo que no lo pueden visualizar, ¿sí? Es por ello, para terminar con la idea, que se ha dado, por ejemplo, un plan de incentivos a la mejora en la gestión municipal. ¿De qué trata esto? Si bien es cierto, es un conjunto de metas que la establece el gobierno central, diferentes entidades del gobierno central, esto tiene por finalidad la mejora en la gestión y la recaudación del impuesto predial, que es un incentivo. ¿Por qué? Porque si la municipalidad, ya sea de tipo A, B o C, porque hay clasificaciones para las municipalidades, no a todas las municipalidades se les va a imponer la misma meta. Entonces, si tú cumples con estas metas, vas a tener una transferencia de dinero, para que se entienda. Estamos hablando de millones de soles. Para el año 2017 prácticamente se aprobó una partida de más de 800 millones de soles para transferir a las municipalidades, en caso éstas logren el cumplimiento de las metas. Entre esas metas está el fortalecimiento en la gestión y recaudación del impuesto predial.
Ahora, este PI, que es el programa de incentivos, no es más que un instrumento del presupuesto por resultados. Pero también viéndolo de otro enfoque, al gobierno central obviamente que le interesa que los gobiernos locales, en este caso las municipalidades distritales y provinciales, gestionen y tengan una buena recaudación, en este caso por los tributos municipales, para que ellos finalmente puedan atender las necesidades de la población, puedan brindar los servicios públicos respectivos. Porque ¿quién más que no es la figura del alcalde, el Consejo de Regidores, en sí la municipalidad y los funcionarios públicos que la integran para poder conocer de las necesidades del vecindario? Incluso muchos, ya que estamos en un ambiente político, dicen, ¿quién debería ser el alcalde? Muchos dicen, el buen vecino. Algunos dicen eso. Pero en fin, el gobierno local, o en este caso la municipalidad distrital, es aquella entidad que va a tener un contacto más directo, en teoría, con la población. Aunque si bien es cierto, quizás hay funcionarios que nunca les conoces una vez que ganan las elecciones, no tienen ningún contacto directo más con la población, y si es que solamente en el momento de las campañas. Pero vuelvo a decir que en teoría conoce mejor las necesidades. Entonces el gobierno central le interesa de que los gobiernos locales tengan una recaudación efectiva de este impuesto predial, que debería constituir uno de los principales ingresos de las municipalidades. Podemos trabajar las diapositivas, todavía esperamos, ¿no? En ese sentido, para terminar esta introducción a nivel de cifras, para el año pasado respecto a las municipalidades que lograron el cumplimiento de ciertas metas, porque ojo que este programa de incentivos no solamente ve la gestión, la recaudación efectiva del impuesto predial, sino también ve otros puntos como por ejemplo la lucha contra la desnutrición crónica infantil, el tema de la gestión de los residuos sólidos, la simplificación administrativa, tiene diferentes metas de diferentes materias. Entonces, sabemos, y es el dato que les he comentado, que alrededor de 800 millones de soles era el monto que se tenía previsto para transferir a las municipalidades, ya que estamos hablando de recaudación. Y cuando hablamos de recaudación tributaria nos referimos al procedimiento de fiscalización tributaria, que es el tema de hoy. Se aprobó solamente 387 millones aproximadamente de soles para transferir, que quiere decir que no todas han cumplido las metas. Entonces, teniendo este incentivo, las municipalidades no han podido quizás contar con técnicos, diferentes razones para no poder gestionar y poder tener esta transferencia de recursos, si es que le interesa poder, de alguna manera, solucionar las diferentes necesidades o servicios públicos que está requiriendo su población. Para culminar esta cifra de datos, por ejemplo, a nivel de las municipalidades, la Municipalidad de Lima ha recibido más de 12 millones de transferencias por el programa de incentivos. Por ejemplo, Jesús María, 213.000 soles. Claro, van a ir diferenciándose porque se están clasificando las municipalidades, pero no significa de que todas hayan cumplido con el tema de la recaudación del impuesto predial. Por ejemplo, a la Municipalidad de Lima, si bien es cierto, se le hizo la transferencia de más de 12 millones, y hay un tema también de control, de observar cómo se está gastando el dinero de esta transferencia, por ejemplo, no ha cumplido con la meta relativa a la recaudación del impuesto predial, a la gestión y recaudación del impuesto predial, mientras que la Municipalidad de Ate sí lo cumplió y en virtud de eso sí ha recibido también su respectiva transferencia. Entonces, no todas han cumplido estas metas relativas a la gestión de los tributos municipales. Es por ello que cuando estamos hablando de recaudación nos interesa saber cómo se están realizando los procedimientos de fiscalización tributaria. A diferencia de las sanciones, que no debería tener un ánimo recaudatorio, porque las sanciones deberían en todo caso desincentivar conductas. Por ejemplo, una multa, una sanción debería desincentivar conductas infractoras, y también cabe precisar que las sanciones necesariamente no van a ser negativas, necesariamente no van a ser multas. Por ejemplo, en Chile,
una sanción tributaria porque tú cometiste una infracción tributaria, no va a ser una multa, depende de qué tamaño de empresa seas. Te dan como sanción una capacitación tributaria para que tú sepas la normativa tributaria, te genera conciencia tributaria y de esa manera te desincentiva esa conducta infractora. Entonces, las sanciones no necesariamente van a ser de carácter negativa o tener como contenido una multa. Por eso es que decimos que, en teoría, una sanción tiene, en todo caso, entre otras finalidades, una finalidad de desincentivar estas conductas infractoras. Y no, en sí, una recaudación que, claro está, que para algunas municipalidades sí persigue un ánimo recaudatorio, y es por ello que te inicia procedimientos sancionadores sin respetar las garantías del debido procedimiento. En este caso, cuando estamos hablando de los procedimientos de fiscalización tributaria, y mientras todavía se sigue en stand-by el tema de las diapositivas, iniciemos con una definición sencilla de lo que podemos entender por fiscalización tributaria. Es sencillamente el control, la verificación del cumplimiento de tus obligaciones y deberes tributarios que realiza la administración tributaria. Por ejemplo, parte de lo que mencionaba el informe del Banco Interamericano de Desarrollo también indicaba que, por ejemplo, en Huancayo había más de 10.000 predios que no estaban considerados como base tributaria para finalmente respecto de ellos cobrar los respectivos impuestos. En este caso, el impuesto predial. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se ha gestionado, se ha dado una debida fiscalización tributaria? A modo de conclusión, y voy adelantando, la SUNAT, a mi consideración, está o tiene mejores instrumentos de cómo poder detectar este caso de los omisos o detectar nueva base tributaria. Vamos a observar, porque en este caso también trataré de ser un poco más didáctica y breve posible, trabajar en función a RTFs, que son las resoluciones del Tribunal Fiscal, y verlas en función a preguntas, porque en la práctica tenemos preguntas a veces sin resolver y que algunas resoluciones del Tribunal Fiscal pueden dar algunas luces. Antes de observar los casos prácticos que vamos a observar respecto a una fiscalización tributaria, veamos algunos objetivos. Por ejemplo, un objetivo de la fiscalización tributaria es la ampliación de la base tributaria. Es lo que justamente estábamos observando para generar una mayor recaudación. Otro objetivo que está justamente relacionado, el incremento de los niveles de recaudación. Maximización del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Que también la generación de conciencia tributaria. ¿Está bien? Porque una fiscalización, como lo he señalado, no necesariamente también debería culminar con una resolución de multa. Podría darse el caso, pero sí, por norma, se podría establecer, así como en Chile, que vas a tener una capacitación tributaria, también podrías estar generando conciencia tributaria. Pero hasta el momento no tenemos ese caso. Ha sido discutido en el Congreso y me parece que ya ha sido un avance el proyecto de ley que ha tenido el congresista denominado Miki González, bueno, de Fujimorismo, de que presentó este proyecto de las alertas tributarias o educativas, señalando pues que podíamos sustituir, en vez de imponerte una multa, una capacitación tributaria. Obviamente, esto dirigido más para la pequeña o microempresa. Pero bueno, y finalmente, un último objetivo que podemos resaltar de un procedimiento de fiscalización tributaria es la percepción de riesgo. ¿Por qué la percepción del riesgo? Porque como ya sabemos, la facultad de fiscalización es discrecional. Entonces, se tiene que analizar, seleccionar a los contribuyentes a los cuales yo voy a justamente iniciarles un procedimiento de fiscalización. Entonces, respecto a los otros contribuyentes, voy a generar una percepción de riesgo. No voy a poder fiscalizar a todo el universo, voy a coger una muestra. A continuación vamos a observar algunos casos prácticos. Por ejemplo,
Hubo una queja, porque hay que precisar que respecto a los procedimientos de fiscalización tributaria yo puedo interponer la respectiva queja, no solamente cuando estoy inmersa en un procedimiento de cobranza coactiva. Si es que yo observo que un procedimiento de fiscalización tributaria que me ha iniciado determinada municipalidad y estoy observando que esta contraviene determinadas normas del Código Tributario o en todo caso de la Ley de Tributación Municipal, que regulan sobre todo el procedimiento. La queja no te va a resolver un tema de fondo, es defectos en el procedimiento para reencauzar el correcto procedimiento, pero no te va a no se va a pronunciar el Tribunal Fiscal respecto a temas de fondo. Entonces, el siguiente caso, dicto para que quizás tomen nota, es la RTF 4695-5-2009. Prácticamente se inicia este procedimiento de fiscalización tributaria, se notifica el primer requerimiento y se le da 72 horas para que presente determinada documentación. Ojo, diversa documentación, declaraciones juradas, incluso le piden si tiene declaratoria de fábrica, licencia de construcción, para poder observar si hay una correspondencia entre las declaraciones juradas que tiene la municipalidad y lo verificado in situ, ¿no? Correspondencia entre lo verificado y lo finalmente declarado en lo que se maneja, en la información que maneja la municipalidad. Entonces, la recurrente obviamente se queja de eso, dice, esto es un problema porque el Código Tributario me dice que me deben de señalar días y no horas. Además, el requerimiento debe ser debidamente fundamentado y además me están pidiendo información de periodos tributarios ya prescritos. Entonces, estoy interponiendo mi respectiva queja. Al respecto, que decía, en este caso, para resumir, ¿qué dijo finalmente el Tribunal Fiscal? Dijo que respecto al requerimiento, estaba debidamente motivado, señalaba la base legal, porque finalmente, si es que se te inició a ti, es por una facultad discrecional que tiene en este caso la municipalidad. Y si te requiere determinada información, es porque eso también está establecido en el Código Tributario. Exactamente en el artículo 62 del Código Tributario, en la cual te dice pues que la administración tributaria te puede exigir a los deudores tributarios a que exhiban o que presenten sus libros, registros, documentos, etc. Es la facultad discrecional que tiene la administración para poder requerirte información. Pero ojo, y esto en relación también un poco tomando en cuenta los procedimientos de fiscalización en la SUNAT, obviamente respetando, por ejemplo, los derechos a la intimidad, ¿no? Que esto no afecte los derechos de los contribuyentes respecto a qué tipo de información te están requiriendo. En este caso era información relativa a las características que tenía el predio. Finalmente el Tribunal Fiscal decidió de que no era fundada la queja, de que sí correspondía que se le requiere determinada información y que si bien es cierto se le había requerido respecto a periodos prescritos, esto no resultaba irregular siempre y cuando no se le determine deuda respecto a periodos prescritos. O sea, la municipalidad sí te podría requerir información de periodos prescritos que esté relacionado con periodos no prescritos. Pero no te va a pedir información de periodo prescrito para determinarte deuda sobre ese periodo prescrito. Además, cabe precisar que la prescripción en los procedimientos tributarios se dan a pedido de parte, no se da en este caso de oficio. Si bien es cierto, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, tuvo la 006-2017-YUS, que se modificó en este caso, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la que se modificó con el Decreto Legislativo 1272, modifica y introduce la prescripción de oficio. En el tema tributario es diferente, porque cuando se dan las modificatorias a la Ley de Procedimiento Administrativo General y que debería ser aplicable a los procedimientos de las entidades públicas, porque es un marco garantista y los plazos que incluso se observan en esta Ley General de Procedimiento Administrativo General son plazos mínimos con los cuales deberían contar determinadas administraciones públicas. Para el tema tributario no, prácticamente es como una isla. Emitió un decreto legislativo diciendo que sobre todo los cambios en el procedimiento sancionador que se introdujeron garantías para el administrado no van a hacer replicación para los procedimientos tributarios a través de un decreto legislativo. Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque
se fundamenta, ¿en qué se fundamenta, por ejemplo, qué es lo que dice la SUNAT, o en este caso las administraciones tributarias? Es porque finalmente, en el caso de la SUNAT o en el caso de los municipios, estamos hablando del bolsillo del Estado. La recaudación, cuando estamos hablando de las obligaciones tributarias. No nos referimos a las sanciones tributarias, que no, obviamente, no deberían tener un matiz recaudatorio, pero sí hablando estrictamente de las obligaciones tributarias. Entonces, procediendo a otra cuestión, y para también ir avanzando, hay otro punto también importante. ¿Es legal determinar el impuesto predial sobre base presunta? ¿Han escuchado el término base presunta? Todas las municipalidades aplican la base presunta. ¿Qué quiere decir? Que cuando te notifican un requerimiento, normalmente la persona no se encuentra en casa o simplemente no quiere hacer ingresar a nadie, no le da la gana. ¿Qué hace el inspector? Yo te determino deuda tributaria en virtud o en aplicación a la base presunta. ¿Y esto sencillamente qué es? Bueno, yo doy una vuelta por tu casa, hago las respectivas mediciones y de esa manera te determino. ¿Eso es legal, la base presunta? Existe una RTF del Tribunal Fiscal, tomen nota también la 10788-5-2015, que nos señala que los procedimientos de fiscalización tributaria que pueden, en este caso, determinarse bajo dos tipos de bases, base cierta y base presunta. La base presunta no está establecida para los gobiernos locales. Entonces, lo dice de manera clara y textual. Dice, existe un procedimiento para determinar la obligación tributaria del impuesto predial. No existe, no existe este procedimiento sobre base presunta. Y si la municipalidad lo aplica, esto, llevado al Tribunal Fiscal, finalmente va a ser revocado. Las respectivas resoluciones de multa también. Yo entiendo que en la práctica hay muchos vecinos y contribuyentes, quizás también por temas de capacitación o incluso también recursos económicos, no logran llevar sus casos al Tribunal Fiscal, pero ya el Tribunal Fiscal emitió un pronunciamiento al respecto. Y es diversa jurisprudencia, la no aplicación de la base presunta. Esto es de aplicación para la SUNAT, porque justamente se aplican las presunciones. Bueno, como no quieres darme información para determinar si tienes obligaciones tributarias, entonces yo te castigo aplicando la base presunta. Voy a aplicar presunciones. ¿Cómo aplicas tú presunciones en el impuesto predial? No es posible ello. Entonces, eso es un procedimiento regular. Pero ahora también nos deja con una duda. ¿Qué mecanismos, qué herramientas a nivel normativo el legislador le da a las municipalidades para que pueda hacer frente a la actitud del contribuyente de no abrir la puerta de su casa o simplemente no estar presente? O que el inspector no puede ingresar. Porque justamente estos casos se daban cuando no podías ingresar al predio. Entonces tú dabas la vuelta al predio y decías aplicó base presunta. El Tribunal Fiscal dice que no. Es completamente ilegal que apliques la base presunta. ¿Qué haces en ese caso? Y ahí nos damos cuenta, y de esta manera concluyo, que a nivel de la lucha contra la evasión tributaria y la defraudación tributaria, que en este caso encabeza la SUNAT respecto a los tributos internos, porque la SUNAT administra, recauda, fiscaliza los tributos internos, los populares, pues, renta, IGB, la normatividad que ellos tienen está con bastantes herramientas para que ellos puedan fiscalizarte y determinar. Por ejemplo, la base presunta. Claro, también hay determinadas garantías para los administrados, el plazo de 1 año, por ejemplo, para el tema de la fiscalización. Otra cuestión importante y relacionado a esto es, por ejemplo, yo voy a aplicar la fiscalización parcial en un procedimiento de fiscalización tributaria. El procedimiento de fiscalización parcial, por ejemplo, se ha diseñado en el caso del IGB. Sé muy bien que de repente el tema del IGB no es muy conocido, pero todos pagamos obviamente el IGB, si es que no lo saben, compramos un producto que esté grabado, pagamos el 18% por concepto de IGB. Bueno, el 16% estrictamente es del IGB y el 2% es del impuesto de promoción municipal, que ese 2% va a ir a contribuir parte del fondo común y que finalmente va a ir para las municipalidades. El procedimiento
de fiscalización parcial te va a permitir analizar ciertos elementos de un tributo. Yo te voy a fiscalizar el IGB, pero solamente el aspecto de las ventas o solamente el aspecto de las compras. ¿Cómo tú aplicas la fiscalización parcial a nivel municipal? Por ahí he escuchado que algunas municipalidades dicen, bueno, como cuento con información parcial y no con información completa, entonces voy a hacerte una fiscalización parcial porque eso dice el Código Tributario. Entonces, es una información parcial. No, no tiene que ver nada con el tema de la información parcial, así como el tema de la base presunta. Y claramente está que incluso los procedimientos de fiscalización parcial están regulados en los propios reglamentos de la SUNAT. Entonces, los reglamentos de la SUNAT definitivamente no están diseñados para el ámbito de la administración tributaria municipal. Para culminar, 2 puntos importantes y darle paso al doctor Castiglioni. Un predio ubicado, prácticamente estoy tratando temas polémicos, y es de lo que se trata, ¿no? Respecto al procedimiento de fiscalización tributaria, es un predio que necesariamente, a nivel de un procedimiento de fiscalización tributaria, que está en los planos urbanos, porque primero precisar que para que uno para que uno pueda evaluar el monto, el autovalúo de un predio, va a estar compuesto por el tema del terreno, el valor del terreno, el valor de la construcción, de las obras complementarias. Para ello, no se va a aplicar un valor de mercado. Estamos hablando de las tablas de aranceles para el tema de los terrenos y de la tabla de los valores unitarios oficiales para las edificaciones. Entonces, cuando hablamos de la tabla de valores arancelarios, cada año se aprueba esto por el Ministerio de Vivienda y justamente ahí se ubican dónde está, digamos, detallado, ubicado tu predio, si va a estar en zona urbana o rústica. La pregunta era que muchas municipalidades en la práctica, como observan que tu predio está en los planos urbanos, se te considera como un predio urbano. Y tú reclamas y dices, no, esto es un predio rústico. ¿Qué dijo al respecto el Tribunal Fiscal? También, y tomen nota, la RTF 910-7-2012. Señala de que no importa dónde esté ubicado, en este caso el predio, sino el uso, los fines que tenga. Este término, el uso que vaya a tener en este caso el predio. Entonces, lo que en todo caso también se tiene que aplicar es la resolución ministerial que regule el Reglamento Nacional de Tasaciones. Y dentro del Reglamento Nacional de Tasaciones es donde se observa esta característica o este caso especial, donde hablamos de los terrenos rústicos en zonas de expansión urbana. ¿Qué quiere decir? Que puede haber predios rústicos en las tablas de áreas urbanas. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que de repente el área urbana se va a expandir, se va a mejorar el tema de la ciudad, esto en el futuro, pero que actualmente nos estamos refiriendo a un predio rústico por el uso y las características que tiene. Entonces, se le va a aplicar la metodología de evaluación, la que, por ejemplo, está en el capítulo J del Reglamento Nacional de Tasaciones. De esta manera, ¿qué se hizo? Se tuvo que recalcular el valor del predio y, por lo tanto, también la liquidación del impuesto predial. Finalmente, y para culminar, quiero comentarles un tema que también ha sido muy polémico en las administraciones municipales, que son los efectos retroactivos, y que es pregunta muy recurrente, y también conversando con varios colegas que trabajan en la administración tributaria municipal, me dicen, sí, efectivamente, aún seguimos aplicando de manera retroactiva los resultados de un procedimiento de fiscalización. ¿Qué quiere decir? Que si en este momento, yo, por ejemplo, al día de hoy, se te hace una inspección a tu predio, yo voy a aplicar los resultados de esta inspección 4 años para atrás. Efectos retroactivos de los resultados de la fiscalización tributaria. ¿Y por qué? Porque seguramente la administración municipal hace una interpretación del Código Tributario señalando pues que la facultad para determinar, exigir y sancionar de la administración tributaria es de 4 años. Ya es como es de 4 años, entonces al momento de hacerte la fiscalización tributaria, los resultados te los voy a aplicar de manera retroactiva. Por lo tanto, ¿esto qué genera? Las denominadas
diferencias tributarias, que también es muy conocido. Por ahí he visto a alguien que dijo sí, las diferencias tributarias. Al respecto, el Tribunal Fiscal también anoten la jurisprudencia, la 4204-7-2017, y en especial esta jurisprudencia de observancia obligatoria, la 6592-2011-2013, señala que los resultados de un procedimiento de fiscalización en principio no deben ser aplicados de manera retroactiva. Porque ¿cómo tú demuestras que las características del predio han sido las mismas hace 4 años atrás? Bueno, tienes tu ficha predial, es lo que normalmente levanta un inspector, la ficha predial con las características. Pero ¿qué documentos tienes tú para demostrar que esas características han sido así hace 4 años? Entonces, en virtud a esa resolución del Tribunal Fiscal, también se han revocado diferentes resoluciones que han llegado en apelación al Tribunal Fiscal e incluso las respectivas resoluciones de multa por infracción, justamente. La infracción supuestamente era no incluir actos grabados, en este caso obviamente tú has omitido declarar determinadas construcciones por la aplicación retroactiva y por eso se te ha generado diferencias. Entonces eso también se procede a revocar a nivel del Tribunal Fiscal. Para culminar, ¿qué decían algunas administraciones? Es que yo utilizo Google Earth. ¿Han escuchado el Google Earth? Sí, ¿no? Que ingresamos, la Administración Tributaria Municipal ingresa y dice, bueno, no, yo tengo que agotar los medios probatorios, ingreso a Google Earth y trato pues de buscar la fecha más pasada. Yo qué sé, ¿no? Si estamos 2018, busco en Google Earth los años 2015, 2016, yo qué sé, y trato de ver cómo estaba tu predio antes. ¿Qué ha dicho el Tribunal Fiscal frente a esa documentación que le envía a las municipalidades? También es completamente irregular. Eso no te da certeza de las características que tuvo tu predio. Entonces también, si es que el caso del contribuyente va al Tribunal Fiscal, se va a terminar revocando esa respectiva resolución de determinación o resolución de multa. A modo de conclusión, finalmente indicar, y ahí fueron, bueno, hasta ahí fueron los casos en las resoluciones del Tribunal Fiscal, es que considero que se requiere, si hablamos de incentivar o de mejorar esta recaudación tributaria a nivel municipal, deberíamos darle este mismo empeño como se dio para la gestión y recaudación de los tributos internos. Actualmente, por ejemplo, ya se ha sacado también, se ha emitido un paquete de medidas legislativas a nivel tributario, pero sobre todo a nivel de renta IGB. Y la defraudación tributaria, la evasión tributaria, a nivel de los tributos internos. ¿Y qué está pasando con los tributos municipales? Si el gobierno ya ha dicho que nosotros representamos, bueno, el año pasado, el Premier dijo que estamos en un 0.4% de recaudación con respecto a nuestro PBI por impuesto predial. En otros países, por ejemplo, en Nicaragua están en más de un 1%. En la gestión y recaudación del impuesto predial, ¿cómo estamos aquí como país respecto al impuesto predial? Y de esta manera, para que las municipalidades puedan tener un ingreso, obviamente un ingreso a favor de la población a través de los servicios públicos y no obviamente para su bolsillo, ¿no? Porque lamentablemente también podríamos decir que por temas de corrupción quizás nos están dando de una manera óptima estos procedimientos de fiscalización tributaria y esperando que la facultad de discrecionalidad no sea pues una herramienta o una ventana para actos de corrupción. Porque esta facultad discrecional, como ya bien dice también el Código Tributario, tiene que ser una decisión relativa, concerniente de manera directa al interés público. Y ya también un nuevo principio del procedimiento administrativo general insertado por la última modificatoria de la Ley de Procedimiento Administrativo General es justamente este principio de ejercicio legítimo del poder. Puedes tener las facultades discrecionales que tengas, pero esto tiene que ser en virtud del interés público y no para encubrir un interés personal. Como por ejemplo, lamentablemente se puede haber observado en los casos de la Municipalidad de La Victoria. Estar utilizando estas facultades de fiscalización, cobros, para finalmente que esto ni siquiera vaya a las arcas de la misma municipalidad. Sino lamentablemente, de ser el caso, ya se estarán viendo las investigaciones respectivas, vayan probablemente, y esperamos que no sea así, a los bolsillos de personas. Porque ni siquiera llamarlos funcionarios públicos, porque la investidura
debería responder un interés público. Y bueno, amigos, espero haya sido esto un aporte para sus conocimientos. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Debo agradecer la invitación de la doctora Carlín Lavado Herrera para poder disertar el día de hoy con ustedes. Pensaba cuando ingresé a esta sala de audiencias, cuántas veces había estado por acá. Y he estado precisamente sentado en ese lado donde se sientan los abogados. Y cruzada mi cabeza, ojalá nunca esté parado ahí, porque si estoy ahora yo sentado acá como magistrado, el acusado se sienta ahí y se para ahí para que cuando ya hay la lectura de sentencia en la Corte Suprema, esta es una sala de la Corte Suprema. Felicitar al maestro José Neira, extraordinario profesor y extraordinario magistrado. Ahora ya sabemos por qué pues no era titular, porque era simplemente porque era el compadrazgo, la corrupción y la miseria humana que todos tenemos, pero que a algunos les aflora más que a otros. Pero también pensaba, debe ser bien difícil quedarse a dormir acá, porque acá deben penar un montón. Yo no creo que las personas que trabajan en la puerta se atrevan a ingresar, a caminar por la noche por los pasillos del palacio. Debe ser sumamente interesante. Debe ser sumamente interesante por los años que tiene el Palacio de Justicia. Bien, hablar de gobiernos locales, yo soy un defensor de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, no así de sus malas autoridades. Y me apena mucho lo que está sucediendo en estos días, el circo electoral, que se ha convertido en un remedio de la farándula de la televisión para conquistar votos y llegar a ocupar un cargo edilicio. Esto es una pena, y es una pena porque las municipalidades son el pie tierno de la sociedad y de la democracia, decía el maestro Mario Zamora Valdés, el mejor municipalista del Perú. Ya fallecido hace buen tiempo, pero sigue siendo el mejor municipalista del Perú. Y todavía su libro se vende, El Derecho Municipal, de pasta azul. Entonces, cuando hemos estado en las aulas universitarias, ¿cuántos de nosotros hemos acudido a ella? Las municipalidades en nuestro país están arraigadas desde la conquista del Perú. En el Imperio Incaico teníamos el ayu, que era la forma de organización, que tenía el incanato. Llegados los españoles y fundada Lima en 1528, Pizarro designa como alcalde de Lima a Nicolás Rivero el Viejo, el conquistador andaluz, y por eso siempre se llama el sillón de Rivero el Viejo. Lo designa como alcalde. Y lo que después fue, con el transcurrir del tiempo, lo que gobernaba la ciudad eran los cabildos. Claro, en una primera etapa los cabildos eran elitistas, solamente para los españoles o los hijos de los españoles nacidos en las Américas, donde los indios, que nos llamaban a nuestros antepasados, no participaban.
Posteriormente, se avanza mucho con la Constitución de Cádiz, donde, por ejemplo, participa el indio Dionisio Inca Yupanqui, Hipólito Unanue, y se dicta la Constitución de Cádiz de 1821. Pero antes de la Constitución de Cádiz de 1821, se hacen las elecciones previas a la Constitución de Cádiz, se hacen las primeras elecciones en el Perú en 1812 y en 1813, teniendo como antecesora la Constitución de Cádiz, precisamente, que empezó su debate en 1808, 8-10. Y entonces, cuando se hacen las primeras elecciones municipales en el país, es un tema muy interesante, que lo recoge Valentín Paniagua en un libro editado por la Universidad Católica, Las elecciones en el Perú, Luis Alberto Sánchez en su libro Los burgueses y los señores. Y estas elecciones eran por capillas, o sea, y se elegían 2 alcaldes. Y entonces quien gobernaba la ciudad era el cabildo. Primero era el cabildo solamente de los españoles, después se avanzó y se incorporó a los hijos de los españoles y después a los indios se les incorporó. Porque todos somos peruanos y todos somos oriundos de esa tierra linda. El que no se sienta peruano, no se sienta mestizo, que se vaya a otro sitio, ¿no? Y en consecuencia, al hacerse las elecciones municipales, quien gobernaba eran los cabildos. Los cabildos eran los que daban las disposiciones municipales. El término de serenazgo viene de la palabra sereno, que significa amanecer. Hemos escuchado una canción que dice el rocío del sereno, cuando en la madrugada cae un poco de la lluvia, o si no en la sierra un poco de nevada. El rocío del sereno, también algunas canciones lo han recogido. Entonces, el término de sereno viene de la palabra serenazgo, que significa amanecer. El sereno era el que pasaba a las 6 de la tarde, prendía los candiles y a las 6 de la mañana apagaba de lo que era Lima Cuadrada, cuando se fundó Lima. Era el que recorría la ciudad. Entonces las municipalidades tienen una historia muy vasta en la historia del Perú. Por eso quizá uno de los puntos de que las municipalidades, pese a la corrupción en la cual está infestada, y no las voy a eximir, tienen mejor protagonismo que los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales nacieron por una coyuntura política. Se hizo elecciones para elegir autoridades regionales donde no existe regiones, no hay regiones. Y hay autoridades que dicen la región Libertad, la región Ancash, todos son departamentos. No hay ninguna ley que cambie los nombres a los departamentos. Lo que hay es elecciones para elegir autoridades regionales, presidente, vicepresidente, ahora gobernador, vicegobernador y los consejeros. Pero nunca no se creó las regiones. En la época del APRA habían 12 regiones, pasaron a ser 14 porque vino la bronca entre San Martín, el departamento de San Martín, y La Libertad. A San Martín lo unían con La Libertad en la región, al quedarse las 12 regiones, pero nada los unía.
Y bueno, en la época de Fujimori fue este intento que nació mal, fue desaparecido y Alejandro Toledo convocó a elecciones de autoridades sin tener regiones. Porque el concepto regional es un concepto geográfico. Pulgar Vidal decía que debería existir el mejor geógrafo peruano. Su hijo ha sido ministro y destacado, al margen de las posiciones políticas. Pulgar Vidal decía que debería haber regiones transversales, que tenga selva, sierra y costa y mar territorial. Nosotros los viejos hemos estudiado que era el mar territorial 12 millas y después llegamos a las 200 millas, porque primeramente eran las famosas 12 millas nada más. Entonces, tenemos municipalidades desde que fuimos conquistados. Los españoles les molesta decir que fuimos conquistados y que ellos vinieron más bien a hacer peregrinaje, no, es una falsa, vinieron a saquear. Y algún día, Dios mediante, me alcance el tiempo, ya tengo 16 libros publicados, publicaré un libro de que la presencia de los españoles vinieron a saquear al país y hacerse millonarios ellos. Pero en fin, trajeron su modelo, el modelo municipal. Y entonces se hicieron elecciones municipales antes incluso de la independencia. La independencia del Perú fue en 1821. En 1823 se dicta el primer reglamento electoral que nunca se aplicó. Y ahí sucesivamente los gobiernos se turnaban de golpes, entre golpes de Estado y golpes de Estado, hasta 1963, en la cual se lleva a cabo las primeras elecciones municipales en el Perú. En el 56 se le da el voto al voto femenino, pero las elecciones municipales fueron las primeras en el 63. La gana, para mí, el mejor alcalde de Lima, el Tucán Luis Bedoya Reyes, y en el 56 le gana la reelección, se la gana a la mujer de Odría, y en el 56, y en el 66 le gana la reelección a Grieber del Partido Aprista, y en el 68 viene el golpe de Estado de Velasco Alvarado, 12 años de dictadura. El 80 regresa a la democracia y de ahí a esta parte hemos elegido 13 alcaldes en Lima. Este será el 14º alcalde que elijamos y veremos qué es lo que pasará. Entonces las municipalidades están arraigadas a la historia del Perú, producto de lo que son, primero, los cabildos, y segundo, su presencia en la colonia, importante o no, pero su presencia en la colonia, su presencia en el virreinato, su presencia en la república, y hoy en día más de 1.846 municipalidades a nivel nacional, 196 provinciales. O sea, hay más municipalidades con gobiernos regionales y en consecuencia las municipalidades. Savigny, que es el discípulo de Adolfo Posada. Adolfo Posada es el fundador del municipalismo a nivel de España. Y Savigny, autor de un libro, El municipio, decía: las municipalidades es el primer escalón que nos lleva al poder. Y eso es verdad. Hay muchas personas que han empezado de regidores, alcaldes, gobernadores, y todavía en el Perú no han llegado a ser presidentes de la República, pero lo han intentado. Entonces, pasemos, por favor, ¿qué es?
¿Qué son los gobiernos locales? Los gobiernos locales son entidades básicas. Son entidades básicas de la organización territorial del Estado. Entidades básicas. Gobiernan la ciudad y tienen tres elementos importantes: el territorio, la población y la organización. El territorio es todos nosotros, la población, la que está afincada en un determinado lugar, y por eso esta vez se habló de territorios cuando se decía la reelección de los alcaldes que van de un sitio a otro sitio. El Jurado Nacional de Elecciones sacó una resolución que dijo que es en función a la jurisdicción y la organización que viene a ser la propia municipalidad. Yo me quedo con la palabra que está en el tercer lugar. Las municipalidades provinciales y estatales son promotores del desarrollo local. Yo me quedo con esa palabra. Y eso es lo que tienen que hacer. Penosamente nuestros alcaldes, todavía algunos están con, no todos algunos, una gran mayoría, están con la concepción de la anterior ley orgánica de municipalidades, la 23853, que las municipalidades solamente recogen basura, barren la calle, arreglan los parques y bueno, ahora pues la modalidad del serenazgo, por el cual nos cobran y quieren tener atribuciones policíacas para lo cual no las tienen. Todos los candidatos a la alcaldía de Lima, me he dado el trabajo de revisar, todos los candidatos ofrecen seguridad ciudadana, cero delincuencia. A Urresti se pasó, por ejemplo, va a ser módulos de seguridad ciudadana por conos. Y no se han dado cuenta, yo hice un informe para el Ministerio del Interior, y me lo pidieron precisamente porque, por mi pasión por el derecho municipal, que si las municipalidades, en la ley orgánica de municipalidades, les faculta la seguridad ciudadana, no. En la Constitución Política del Perú está establecido que el orden interno le corresponde a la Policía Nacional. Entonces tendríamos que ir a una modificación constitucional. El sereno está en situaciones más reducidas que el ciudadano. Y no me parece mal tampoco. Porque el sereno no puede ni portar esas armas de goma que Castañeda mostró y todas las demás las mostró y después las guardó. Y en base al informe nuestro, que lo elevaron a la presidencia de la República, y la presidencia de la República se la envió a la Municipalidad de Lima, porque estaban usurpando una función que no les corresponde. El ciudadano está en mejores condiciones que el sereno, porque el ciudadano, con la ley del arresto ciudadano, puede perseguir a un delincuente, agarrarlo y no matarlo, ¿no?, sino llevarlo a la primera comisaría que encuentre. Si el sereno hace eso, está cometiendo delito, pero ni siquiera abuso de autoridad. Ni siquiera, porque no es autoridad. ¿Quién es autoridad? Autoridad es el funcionario, el que tiene facultad de decisión. Su jefe sí es el que podría ser procesado por abuso de autoridad. Ellos no. Y el último plenario casatorio laboral ha dicho que los policías municipales y los serenos son empleados de la ley 728, o sea, obreros. Son obreros municipales. Entonces, si son obreros municipales, no tienen facultades de decisión. Y ahí mucho cuidado con las decisiones que tomen las municipalidades y cuando los envían. Entonces yo me quedo con este tema de promotores del desarrollo local.
O sea, ya basta de que nos quedamos con esos 4 temas que muy bien ha repasado nuestra expositora el día de hoy. En el tema de la tributación municipal y que nos cobran a nosotros en la cuponera, que nos las envían en enero y que tenemos que pagar hasta diciembre. O sea, si nos quedamos anquisolados ahí, mejor cerremos las municipalidades y contratemos personas que se dediquen a barrer las calles y arreglar los parques y jardines. Porque ni siquiera eso los hacen bien muchas veces. O sea, promotores del desarrollo local al ser instancias de gobierno. ¿Por qué somos instancias de gobierno pese a que yo critico el proceso de elección de gobernadores? A mí me parece muy mal que en el Callao haya gobernador regional. Estoy de acuerdo con Víctor Andrés Belaúnde, con Vitocho, que ha dicho que el Callao debe desaparecer el gobernador regional, no solo por toda esta corrupción, sino debe ser como en Lima, que el gobernador regional el alcalde provincial del Callao debe tener las mismas facultades de gobernador como sucede en Lima. En Lima, el alcalde de Lima tiene rango de gobernador metropolitano. Y en el Callao deberíamos hacer lo mismo. Ahí estamos duplicando funciones, porque el gobernador regional del Callao hace pistas, veredas, o sea, no sabe qué hacer y no sabe en qué gastar la plata. Y se mete en todos los distritos para justificar el gasto de la plata. Porque el canon aduanero es una vaca lechera. Es nuestro único puerto. O sea, el más importante. Y el aeropuerto. O sea, en el Callao, el alcalde que no hace obra es porque está robando. Porque en la época de Fujimori, yo acepto que en la época de Fujimori el canon lo utilizaban a nivel nacional. Fíjense la cantidad de dinero. En la época de Fujimori el canon lo utilizaban a nivel nacional. Y cuando entró Paniagua en esa etapa de transición dijo, no, el canon se queda en el Callao. Y hay una forma de distribución interesante con la universidad, los colegios, etcétera, pero se queda en el Callao. O sea, si el Callao no ha crecido más es porque sencillamente roban descaradamente sus autoridades. Entonces son promotores del desarrollo local. Entonces no solo es barrer las calles y recoger la basura, sino tenemos que promover el desarrollo local como instancia de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, el gobierno regional, pese a que yo critico y decía, es instancia, pero no hay gobierno, no hay. Hay 24 departamentos, entonces, y eso eso va a ser imposible de retroceder. Va a ser imposible de retroceder. Pídanle a mis paisanos o los guaracinos, yo soy serrano y mestizo, inmigrante a mucha honra. Pídanle a mis paisanos guaracinos que comparta su canon con Huánuco, que no tiene nada, si no hace tráfico, solo el paso de la coca nomás. Pídanle a los guaracinos. Arde la pradera, como dicen los comunistas. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a recibir el canon, pues. Ya tienen gobernador, vicegobernador, consejeros. O sea, ya se acostumbraron a tener plata. Y como ya se acostumbraron a tener plata y acaban de descubrir 2 minas más importantes todavía, entonces pues no van a querer compartir. O sea, olvidémonos, ya no va a haber regiones. Antes se hablaba, si se acordarán, de la región modelo. Era Tacna, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, la macrorregión. Y decían, esa es la región modelo. Toledo, pues, un día San Pao, se le ocurrió llamar a elecciones sin que haya regiones. Y ahora cada departamento es una región, querramos o no querramos. Pero ese tema va a ser materia de conversación en otro momento. Gozan las municipalidades de las 3 autonomías, la autonomía política,
que significa elegir a sus autoridades cada cierto tiempo. Y digo cada cierto tiempo, ¿por qué? Porque en esta constitución de corte fujimorista, y ahora quieren cambiar el régimen económico, ¿quién les entiende? Si esta constitución la hicieron los fujimoristas, o sea, y lo que está plasmado ahí es la economía social de mercado. Y lo que se impone es la economía, y lo que se maneja es la economía de mercado, no la economía social de mercado. Entonces, la autonomía política, que significa elegir sus autoridades cada cierto tiempo, y cuando digo cada cierto tiempo, ¿por qué? Porque antes con la 23853 eran 3 años, los alcaldes decían muy poco. Con esta constitución, del 2003 se puso 5. Y algún sabiondo por ahí en el camino se le ocurrió decir 5, mucho tiempo. Lo bajaron a 4 y nos han quedado en 4. Y ahora 4 y no reelección. Pero terminado este proceso electoral vamos a volver a discutir si es 4 o 8 o si es 5. Y les apuesto, no sé, si nos veremos, ¿no? Les dejo mi teléfono, les apuesto, no sé, un té, que terminar el proceso vamos a discutir si nos vamos a 8. ¿Por qué? Vamos a decir, 4 muy poco tiempo. Eso va a ser el argumento central que va a haber en esa. Y dictar sus dispositivos que tienen diferentes niveles del que vamos a ver, sus ordenanzas que tienen rango de ley y otros dispositivos que lo vamos a ver más adelante. Su autonomía económica, administran su propio presupuesto. La colega decía las transferencias que les hace el gobierno central. Yo creo que el tema de los incentivos es excelente, eso sí es bueno, bien manejado, muy bien elaborado. Porque si haces bien te doy más, si haces mal te quito. Y lo que te quito se lo doy al que hizo bien, ¿correcto? Lo que hay que modificar es el Fondo de Compensación Municipal. El Fondo de Compensación Municipal en la época de Fujimori era 80 para gastos corrientes, 20 para gastos corrientes y 80 para obras y servicios. Después, por gestión de Absalón Vázquez, se subió a 30 por los alcaldes de Vamos Vecinos. Y entonces era 30 para gastos corrientes y 70 para obras y servicios. Llegó Paniagua, que era una persona que al principio, inicialmente, todos evolucionamos y fue evolucionando. Él no estuvo de acuerdo con la ley 23853, la ley orgánica de municipalidades, pero ya para eso había pasado mucho tiempo, había evolucionado, y dijo si las municipalidades, en su pensamiento, y dijo si las municipalidades tienen autonomía, ¿por qué el Fondo de Compensación Municipal va a tener topes? Entonces, que las municipalidades lo administren solo. Y entonces liberó el Fondo de Compensación Municipal. Gravísimo error. Lucio Campos, alcalde de San Martín de Porres, aprobó 99% para gastos corrientes y 1% para obras y servicios. Si es dinero, y me estoy saliendo un poco del tema, si es dinero que viene del bolsillo de todos nosotros, porque es del impuesto a la renta, lo que se distribuye, el Ministerio de Economía distribuye el Fondo de Compensación Municipal en función a la pobreza y en función a la población, y también debería ser también como un índice de medición en función al aporte. El Ministerio de Economía nunca ha dicho cuánto, es el aporte. Entonces yo creo que el gobierno debería establecer un límite. Creo que razonablemente, para tampoco asfixiar a los gobiernos locales, debería ser 50-50. 50 para gastos corrientes. ¿Gastos corrientes qué cosa es? Planillas, burocracia. Y 50% para obras y servicios. Siquiera para que hagan algo, pues. Porque si no, se tiran toda la plata en planillas.
Pero como nadie en el Congreso conoce estos temas, y en el gobierno nacional, pese que ha estado Salvador Eres y el ministro no han querido revisar o han tenido temas más importantes, creo que hay que darle una revisadita a algunas normas que hacen que los gobiernos locales o sus malas autoridades no hagan obras en beneficio del país, en beneficio de su población, en beneficio de su ciudad. Nuestra amiga decía, el alcalde es el buen vecino. Sí, el alcalde es el buen vecino, esa es la filosofía, el alcalde es el buen vecino. ¿Y cuántos tenemos ahora en la cárcel? ¿Y cuántos han encabezado mafias? O sea, entonces hay que recapacitar sobre la autonomía. Estoy de acuerdo con la autonomía, pero hay que establecer algunos límites, porque si no esto se nos va a desbarrancar. Entonces tenemos y la autonomía administrativa, que significa dotarse de su propia organización. Pero yo creo que debería haber un dispositivo o un reglamento sobre los alcances de la autonomía administrativa, dotarse de su propia organización en función a la dimensión de la municipalidad, porque existen municipalidades donde el alcalde tiene 5 o 6 asesores y la municipalidad es una municipalidad pequeña. O sea, en función a la dimensión de la municipalidad. La municipalidad de Lima necesita asesores, necesita funcionarios, pero claro, es un monstruo, pues. O sea, manejar la municipalidad de Lima es como manejar un ministerio, el ministerio de la presidencia. No es cosa sencilla. Y un muchacho de 35 años quiere manejar la municipalidad de Lima, por favor. O sea, ¿qué es esto? O sea, ya sabemos lo que pasó con Alan García a los 35 años. El país fue una desgracia. Entonces, en los asuntos de su competencia, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, soy un defensor, pero creo que con estos temas como los incentivos, creo que podemos hacer que el dinero que reciben lo manejen mejor, que el dinero que reciben lo manejen mejor y no vaya a destinos distintos. Bueno, esta es una visión de Estado democrático y unitario. El país es un país unitario, no estamos hablando de estados federales. Puno y Arequipa se han querido independizar en 2 oportunidades cada uno. Bueno, los arequipeños se han independizado hace tiempo, pues ellos dicen la República Independiente de Arequipa, ¿no? Y nos hacen comprar su pasaporte y su moneda, el characato. Sí, tiene no, interesante, para el folclore está bonito, sí, es interesante. Aquí me quedo con la palabra subsidiariedad. En el marco del proceso de centralización, conforme al dice el principio, dice que están mal los congresistas cuando no saben leer, dice el criterio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad significa que el gobierno nacional no debe hacer lo que le corresponde al gobierno regional y el gobierno regional no debe hacer aquello que le corresponde al gobierno local. O sea, el principio de subsidiariedad establece los niveles de competencia, los niveles competenciales. ¿Eso me parece bien? Sí, me parece bien. Pero el gobierno nacional, con ese pretexto, y había un expresidente que decía, vaya a preguntarle a su alcalde, ya le transferimos el dinero. Vaya a preguntarle a su alcalde, ya le transferimos las escuelas. Craso error, craso error. Transfiérele los hospitales y los colegios, como se está establecido, a los gobiernos regionales. Pero la política nacional la dicta el gobierno nacional. Tú no te puedes desprender de eso. O sea, no son autarquías, son independientes, tienen autonomía para manejar los temas de acuerdo a su competencia. Pero no puedes con el argumento de que ya le transferí, por ejemplo, los hospitales, yo me desentendiendo del tema. No señor, así no es. Así no es. La política nacional la dicta el Ministerio de Salud, el MINDES.
En educación, la política nacional la dicta el Ministerio. El gobierno nacional no está para estar haciendo obras, carreteras, no. Para eso están los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El gobierno nacional está para dictar las grandes políticas de Estado y para que éstas se cumplan. O sea, no se trata que... Ese es el error que estamos cometiendo. Te doy plata ya, y tú ves, después me rindas cuentas. Idiotas, discúlpenme. Le mandan papeles falsificados y facturas falsificadas. Fiscalización de lo que le estás transfiriendo. O sea, te lo estoy entregando. Yo no lo voy a hacer, pero te voy a fiscalizar. Porque si yo no fiscalizo lo que le he transferido, entonces estoy dejando a la debacle al país, pues, y eso es lo que está pasando. Terminan haciendo lo que les da la gana. Muchas veces los gobiernos locales y los gobiernos regionales, a quienes yo soy un defensor, les he dicho, pero me parece muy mal que quieran hacer lo que les da la gana. Somos un Estado unitario y dentro del concepto de unitarismo, el gobierno nacional tiene que hacer las transferencias correspondientes, pero con el seguimiento correspondiente. Y el seguimiento de la propia institución. Verificación fiscal. No solamente esperar que la Contraloría lo haga. El Contralor entró y dijo, vamos a hacer esto, hasta ahora no vemos ningún resultado. Entró a la victoria. Primero salió, la policía emitió el informe y el Contralor no encontró nada. ¿No se acuerdan? ¿No? Le pidieron que entrara a la victoria, le congelaron las cuentas unos días y punto. Y no encontró nada. La policía fue la que tuvo que encontrar el tema. Entonces, la transferencia de competencias tiene que ser, si es gradual, pero también con la fiscalización. Estamos en el Perú, no nos engañemos, pues. Okay, aquí penosamente todos nos creemos vivos y algunos quieren sacarle provecho. Algunos, ya no es solo algunos. Un montón de gente. Porque si empezamos a revisar a todos, el Estadio Nacional va a quedar chico para meterlos presos como Allende en el Chile, que los metió presos a todos en el golpe de Estado, a Pinochet, cuando dio el golpe de Estado Allende. Entonces el Estadio Nacional y el Monumental van a quedar chicos para meter preso a tanta gente que se enriquece con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. O sea, hay que fiscalizar y hacer un mejor control. Yo creo en ellos, yo soy un defensor de ellos, pero por lo mismo que creo en ellos, hay cosas que no se deben hacer. Pues. Yo estaba en contra de la reelección y yo tenía alcaldes que era yo su asesor, mi estudio. Y me decían, doctor, usted está diciendo que nosotros somos choros. No, yo estoy diciendo no a la reelección para la renovación, para la alternancia. Para que nazcan nuevos cuadros. Yo nunca, en mi punto de análisis no iba por la corrupción, mi punto de análisis era, la corrupción era el último, mi punto de análisis era la alternancia, renovar cuadros. O sea, ver si es que somos capaces de gestar nuevos líderes. ¿Qué líderes hemos gestado en los últimos años? De gran arraigo. ¿Saben quién fue? La última lideresa que se equivocó mucho, fue Lourdes Flores en el meeting que hizo su partido, el Partido Popular Cristiano, en la plaza Bolognesi, por la estatización de la banca de Alan García, porque Alan García ya era presidente, y después Vargas Llosa lo hizo en la Plaza San Martín. Ha sido la última lideresa que salió a la palestra. Y de ahí, cuando yo he dicho la vez pasada en Publimetro, ningún alcalde da la talla, ¿ustedes creen que se han atrevido alguno de ellos siquiera a mandarme un WhatsApp, y conozco a varios, oye, no seas malo, no nos digas eso? Porque es la verdad, pues. Y nosotros no nos acostumbremos, amigos, a la mediocridad, nos estamos acostumbrando a la mediocridad. Y eso no puede ser, tenemos que mirar en grande, piensa en grande y serás grande, piensa en chico y serás chico. Entonces, pasemos.
es el principio de subsidiariedad. La estructura orgánica está compuesta por el Consejo Municipal y la Alcaldía. Ese es un tema de otro momento. Las normas municipales. Esto para ver el proceso sancionado. Las municipalidades tienen facultades normativas, y ahora las vamos a ver. Esta es una gráfica de la Constitución hasta la última resolución. Ahí tenemos las normas municipales, la ordenanza regional, los acuerdos regionales, los decretos regionales, las resoluciones regionales, la ejecutiva regional, la gerencia general regional y la gerencia regional. Las ordenanzas municipales, los acuerdos de consejo, las resoluciones de consejo, las resoluciones de alcaldía, los decretos de alcaldía, las resoluciones de la gerencia y las directivas. Vamos a ver rápidamente el tema municipal para poder saber. La primera norma que emiten las municipalidades son las ordenanzas que tienen rango de ley. El segundo son los acuerdos de consejo, después de cada rayita están las tres, y tercero, las resoluciones de consejo. La ordenanza tiene rango de ley, ya todos la sabemos. Para enervar su validez tenemos que interponer una demanda de inconstitucionalidad conforme al artículo 200, numeral 4 de la Constitución Política del Perú. El acuerdo de consejo lo han malogrado en su redacción, porque antes en el acuerdo de consejo para enervar su validez se tenía que interponer una demanda de una demanda de... Hoy en día se interpone una demanda contenciosa administrativa, como si fuese un acto administrativo, y antes se interponía una demanda de... Se me fue. Entonces, pero el acuerdo de consejo no puede ser enervado, no puede ser cuestionado por una demanda contenciosa administrativa. Se cuestiona ante el Poder Judicial porque no es un acto administrativo, es un acto de gobierno. Se cuestiona ante el Poder Judicial, pero no puede ser cuestionado por una demanda contenciosa administrativa. La resolución de consejo sí, pero esto está de más. Esto lo imitaron de las resoluciones del Consejo Legislativo, en las cuales, por ejemplo, se autoriza al presidente de la República a salir del país, etcétera. Este es un tema que está de más como orden normativo en el gobierno local. Las ordenanzas, los acuerdos de consejo, la resolución de consejo, los decretos de alcaldía. El decreto de alcaldía es aquel que reglamenta la ordenanza, pero no puede ir más allá de la ordenanza. Reglamenta la ordenanza, pero no puede ir más allá de la ordenanza. La resolución de alcaldía pone fin al procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. Esto es muy bueno, y lo decía hace unos días en algunos medios de prensa. Con la 23853 se decía el alcalde es el personero legal. Entonces tú ibas con tu alcalde como abogado. Alguien está en brazos de Morfeo. Tú ibas con tu alcalde como abogado y entonces al fiscal lo agarrabas en frío. ¿Y cómo lo agarrabas en frío? El alcalde es el personero legal de la municipalidad. ¿Dónde dice la ley? Ya, ¿y quién es el responsable de la administración? El gerente municipal. Ah, ya, tráiganme al gerente municipal. Y el alcalde salía libre. Entonces, yo he estado en la discusión de esta ley, de la actual ley. Estuve en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Entonces, sé por qué se puso el artículo 6. Se puso precisamente, que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva, para que no diga, no sabía, mis funcionarios son los culpables, como Nicore. ¿Cómo lo sacan al señor Castañeda? Los funcionarios son los culpables, yo no sabía nada.
Un día estaba en Punta Hermosa, voy a hablar algo que no debo hablar, pero lo voy a hablar. Yo soy una persona que digo las cosas como son. A veces me trae problemas. Estaba con el alcalde de Punta Hermosa y me dice, un abogado quiere conocerte. Me lleva a Miraflores, almorzamos y me lleva a Miraflores. Entramos en un sitio bien lóbrego, oscuro, un segundo piso, ¿verdad? No había luz. En un segundo piso había un abogado sentado. Doctor Castiglioni, quería conversar con usted, sí. Usted ha estado diciendo que el responsable es el alcalde. Yo le voy a demostrar que el alcalde no es el responsable. Yo le miré al alcalde de Punta Hermosa y le dije, ¿me has traído para esto? El otro no sabía dónde meterse. Y patatín y patatán. Y terminó diciéndome, a mí no me gusta la televisión como a usted le gusta. Yo soy de jueces y fiscales. Y con ellos trabajo. Por mi santa madre, que en paz descanse, me quedé frío. En mi cara pelada me lo dijo así. Yo soy de jueces y fiscales. Y lo estoy diciendo en el Poder Judicial. Entonces, así uno entiende, pues, cómo salen bien librados de todo, pues. Y al pata de Ra, nunca lo he visto en televisión. Nunca. Y probablemente en esas reuniones secretas que hacen, ahí sí está el tipo. Pero me llamó, y cuando salí le dije, Guillermo, me has traído para esto, doctor, 1000 disculpas. El otro no sabía dónde meterse en pedirme disculpas. Pero tampoco la experiencia no fue mala, o sea, fue para entender cómo era posible que casos como Comunicore se puedan archivar, pues. Entonces ya ustedes ya lo saben, que es entre jueces y fiscales. Entonces, las resoluciones de alcaldía son las que reglamentan las ordenanzas. La resolución de gerencia, que es el que emite en segunda instancia, o sea, la primera instancia es la gerencia, la segunda instancia es el alcalde. El gerente no resuelve. Solo resuelve si el alcalde le delega. Por eso al gerente no le dieron facultades resolutivas. Si el alcalde, estando en funciones, delega todas sus funciones, o la gran mayoría, al gerente municipal, correcto. Entonces, en primera instancia es el gerente de área y en segunda instancia el gerente municipal. ¿Correcto? Sí, eso es. Y las directivas que la dan las gerencias municipales, que son directivas de orden interno, ¿correcto? Las directivas de orden interno. Esa es la estructura de los actos administrativos, no la vamos a ver, vistos, considerando, resoluciones, control municipal y sanciones administrativas. Principio de razonabilidad. Siempre solemos hablar del principio de razonabilidad y de proporcionalidad. O sea, que las resoluciones sean razonadas, o sea, deben tener un criterio bastante adecuado y ecuánime para que el magistrado pueda poder resolver esto. O en el tema municipal, vamos a entrar a hablar el tema sancionador municipal. En el caso de infracciones administrativas, las multas que se interponen y se realizan los trámites que son para los trámites de obtención de licencias, permisos, autorizaciones, procedimientos similares ante las autoridades por concepto de instalación de infraestructura, etcétera. Se puede interponer una sanción del 1% o a veces el 100%. ¿En qué ha cambiado el procedimiento administrativo? Sancionador, con la ley de procedimiento administrativo. Si llega una notificación y tienes 5 días para hacer tus descargos. Después de los 5 días te deja la notificación
y tiene sobre la infracción y tienes 5 días para hacer tus descargos. En los 5 días que tienes que hacer tus descargos, presentas tu escrito y de ahí, como no te hace caso la administración, no hace caso la municipalidad, te viene la resolución de sanción con la resolución de multa. Y esa la tienes que apelar. Tienes que apelar y vienen por separadas. Y tienes que apelarlas ambas. ¿Correcto? Entonces, pero ahí se transgrede el procedimiento sancionador establecido en la norma. Porque lo que debe empezar es la instrucción del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se inicia con la notificación. Te notifican la notificación, te hacen 5 días para tu descargo, te presentas tu descargo, de ahí el mismo órgano, generalmente es la subgerencia, emite un informe final que te notifica y tú puedes hacer un cuestionamiento a ese informe final que se denomina el órgano instructor, y ellos lo pasan a un ente que se llama el órgano sancionador para que emita la sanción. Entonces yo me pregunto, si la municipalidad, la subgerencia es la que te hace de órgano instructor, te notifica, haces tus descargos, emite un informe final, hasta ahí bacán. Y de ahí lo pasa al órgano sancionador para que sancione. ¿Y quién es el órgano sancionador en las municipalidades? Termina siendo el mismo subgerente. O sea, la persona es juez y parte. Y te emite una resolución de sanción. Uno de los procedimientos, y lo voy a escribir para la próxima semana, ojalá Dios quiera que me dé tiempo, más arbitrarios que he visto es de la Contraloría. Y aquí veo gente que trabaja en la administración pública. Cuídense de los procedimientos sancionadores administrativos de la Contraloría. El órgano de control o la Contraloría termina el informe corto o el informe largo, que termina responsabilidades administrativas y lo envía al órgano instructor. ¿Qué es servir, no? ¿Qué es secretario técnico? No. Yo, Contraloría, he tomado conocimiento de esto. Lo envía al órgano instructor. El órgano instructor se aboca, te notifica, haces tus descargos en 5 días, y en 5 días ellos hacen un informe previo, si quieren pueden recoger algunas pruebas y lo mandan al órgano sancionador. Y en el órgano sancionador te termina sancionando una persona que nunca te ha escuchado, que no te ha visto, que no te conoce la cara, que solamente tiene un informe del órgano instructor. Y si has pedido el uso de la palabra, se lo envían en video y el órgano sancionador en la clandestinidad te sanciona. Eso está pasando en las municipalidades y eso está pasando en la Contraloría, que es gravísimo. Yo estuve en un informe oral y le hemos ganado ya en segunda instancia a la Contraloría de un caso de 3 muchachos y le vamos a ganar todo, mientras sigan resolviendo así, le vamos a ganar todos los casos que hay. Porque no puede ser, pues, o sea, si en materia penal, con el nuevo Código Penal hemos avanzado, lo hemos sacado al juez de la instrucción. Entonces, tú no puedes ser juez y parte, ¿recuerdan? Lo hemos sacado al juez de la instrucción, tú no puedes ser juez y parte. Que investigue el Ministerio Público, punto. Yo no sé qué diablos hacen enviando a la policía.
La policía es por último, solamente es apoyo. El fiscal es el que tiene que investigar. El fiscal investiga, muy bien, hace su acusación. El juez está escuchando y no tiene la carpeta fiscal, porque después pide a la carpeta fiscal para que pueda resolver. Escucha al fiscal y escucha al abogado de las partes. El juez te escucha y en base a lo que dices, resuelve en ese momento o se reserva el derecho de resolver posteriormente. ¿Correcto? O sea, el procedimiento más inquisidor en este momento es el procedimiento sancionador en vía administrativa y en la Contraloría. Te sanciona una persona que nunca te ha visto, atenta contra el principio de inmediación, el principio de publicidad, el debido procedimiento. Te terminan sancionando una persona a quien le ha llegado todo el informe del órgano instructor, que no te da derecho al uso de la palabra y repite lo mismo que ha puesto el órgano instructor en el caso de la Contraloría. Apelas, va al Tribunal de Sanciones y de Responsabilidad, Tribunal de Responsabilidad y Sanciones de la Contraloría General de la República, 5, ahí hay abogados, 5, todos, te escuchan y ya tienen preparada la resolución. ¿Y saben qué? Repiten lo mismo que ha dicho el órgano sancionador y el órgano instructor. Cuídense. Y te inhabilitan hasta 5 años. Cuídense. Porque la Contraloría, o sea, ¿esto qué pasó? Con el anterior Contralor pidió autorizaciones para poder sancionar a funcionarios. ¿Se acuerdan? Y este nuevo Contralor pidió para que sea a los alcaldes y a los gobernadores. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pero no nos estamos dando cuenta que son juez y parte. Ellos hacen la acción de control. Tienen la mentalidad del contador. Yo no tengo nada contra los contadores. Cuidado. O sea, hacen la acción de control. Determinan responsabilidades. Lo pasan a una persona. Yo critiqué. A un contador, a otro contador. No son contadores, también son abogados. Ya, lo pasan a otra persona dependiente de la Contraloría, a quien le paga la Contraloría. Ese hace un informe y se lo pasa al órgano sancionador. Otro dependiente de la Contraloría sube al Tribunal de Apelaciones y vas a la avenida Arequipa, a la cuadra 2, a informar. Están ahí los bien sentaditos, a quienes les paga la Contraloría. Y te terminan inhabilitando por 3, 4, 5 años. Cuídense. Tenemos que hacer algo. Eso, o sea, quitarle la facultad sancionatoria. Yo no digo que no hay que sancionar, cuidado. Yo digo que la Contraloría no puede ser juez y parte. Por eso dije, si en el proceso penal al juez le hemos quitado la instrucción para que no esté contaminado con el expediente, ¿cómo va a ser posible que el proceso administrativo sancionador también sea la misma Contraloría la que te sanciona? O sea, ya perdiste. Si la Contraloría te hace una acción de control, ya perdiste. Porque empiezas desde la acción de control y terminas en el tribunal. Y todo es la Contraloría. Lo que pasa es que eso recién está tomando cuerpo. Yo ya recusé a tres magistrados la vez pasada porque no me llegó tarde la notificación y notificaron y me desistieron rechazaron la recusación y ahora estoy pidiendo que sin IVA porque tengo otro proceso más. O sea, es un procedimiento sumamente peligroso. Muy bien. En el procedimiento administrativo municipal, infracciones administrativas, prescribe el plazo a los 4 años, pago de las multas, y si no hay plazo para que pueda prescribe a los 2 años. El acto administrativo, prescripción,
el acto administrativo mediante el cual se impulsa la multa o el que se interpuso, el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada. Muy bien. Consideraciones, carácter del procedimiento sancionador. Consideraciones de los hechos probados por resoluciones judiciales, firmes, etc. Notificar a los administrados los hechos que se le imputa a título de cargo. Calificación de las infracciones, de los hechos que pueden constituir la expresión de las sanciones y en su caso de que pudiera imponerse como la autoridad competente para imponer la sanción. Otorgar al administrado un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos para el ordenamiento jurídico. La administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas y los hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada. La entidad en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñe a los siguientes principios. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros organismos superiores. Como anterior a la iniciación formal del procedimiento se podrá realizar actuaciones previas a la investigación. Decidida el inicio del procedimiento sancionatorio, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación del cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo tal, para que se presente sus descargos por escrito en un plazo no inferior de 5 días, contados a partir de la fecha de la notificación. Vencido dicho plazo y con respectivo descargo, o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realiza de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando datos e información que sean relevantes para determinar en su caso la existencia de la responsabilidad susceptible de sanción. Concluida de ser el caso la recolección de pruebas de la autoridad, estamos en la etapa instructora del procedimiento, concluye determinando la existencia de una infracción y por ende la imposición de una sanción o una existencia de una infracción. La autoridad instructora formula un informe final de la instrucción en que se determina de manera motivada las conductas que se considere probadas, constituidas de infracción de la norma que prevé la imposición y la sanción propuesta o las declaraciones que existen de la infracción que corresponda. Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones competentes siempre que lo considere necesario para resolver el procedimiento. El informe final de la institución debe ser notificado al administrado. Se le notifica el informe para que formule sus alegatos dentro de los 5 días. La resolución que aplica la sanción o la decisión que archiva el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano competente. Regresemos. Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, etc. Ahí está la transgresión al debido procedimiento. O sea, el órgano instructor instruye, te notifica, te da 5 días, hace sus investigaciones, hace su informe y termina su informe y te notifica tu informe. Y tú puedes enviar un documento, discrepancia del informe del órgano instructor. Y de ahí pasa al órgano sancionador. ¿En qué parte dice que en el órgano sancionador nos podemos defender? O sea, nos han metido en un procedimiento que yo lo ponía como ejemplo de la Contraloría, pero que también está usando en las municipalidades, que el órgano instructor termina, envía su informe y envía, o es la misma persona, o de repente envía al superior jerárquico para que sancione. O sea, me está sancionando. Ya, supongamos que no es el mismo, ¿ok? Supongamos que me sanciona, el que ha hecho toda la investigación ha sido el subgerente. Órgano instructor, instruye. El órgano sancionador es el gerente, correcto, lo envía al gerente. Quien me va a sancionar administrativamente es el gerente. ¿Y en qué momento me he defendido ante el gerente?
¿En qué momento he presentado alegatos? ¿He hecho uso de la palabra? Cuidado. Y aquí yo les recomiendo. Pasa al órgano sancionador, pidan la palabra. Yo lo hago. Y que me la deniegue. Me la deniegue, le mete una queja. Queja por defecto de tramitación. Porque no es posible, pues, amigos. ¿Cómo me va a sancionar a alguien que ni siquiera conoce el caso? Sino porque hay un informe del órgano instructor. El órgano sancionador también, pues muy bien, ya recibió todo el paquete. El juez recibió todo el paquete. Vamos a la materia penal. El juez recibe todo el paquete. ¿Qué hace? La audiencia. Y escucha a todos, pregunta, todo eso. Muy bien. Ya se empapó del tema el juez, pide la carpeta fiscal para poder resolver. Ese es un procedimiento garantista, ¿o no? Pero claro, esto es un procedimiento inquisidor. Y lo está utilizando la Contraloría y tengan cuidado. En consecuencia, amigos, este procedimiento sancionador, que me parece bien que se haya incorporado, me parece mal, o sea, que se haya incorporado para uniformizar las sanciones, porque las municipalidades amparadas en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades venían y te clausuraban inmediatamente. Dice el artículo 49, dice que clausura y te metían la clausura. Sin derecho de defensa, sin nada. Y el capítulo quinto del título preliminar, el punto quinto del título preliminar de la ley del TUO, el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo 0066, establece que la Ley de Procedimientos se aplica a los gobiernos locales también. Se aplica a todo el gobierno nacional. En consecuencia, están en la obligación de que el órgano sancionador tiene que darme el derecho de defensa, porque si no me da el derecho de defensa, entonces, en la Contraloría es instructor, sancionador y termina en el tribunal. En la municipalidad, instructor, subgerente, sancionador que sea el gerente y apelo y que termina en el alcalde. ¿Correcto? Entonces, pero lo que no debemos permitir es que en esta etapa del órgano instructor o el órgano sancionador me transgredan mis derechos fundamentales, como es el derecho a la defensa, al debido procedimiento. Y si fuese un tema penal, o sea, el juez natural. O sea, me está sancionando una persona que no es la que corresponde. Yo creo, les digo honestamente, está bien el procedimiento, hay que mejorarlo, pero las sanciones no puede ponerlas la Contraloría. La Contraloría que haga su investigación, determina mi responsabilidad, muy bien, y todo lo que es sanciones que se lo pasen a servir. Porque si no, nos agarran con una acción de control. Yo tengo 5 o 6 médicos defendiendo por recibir instrumental médico. Ellos son miembros del comité de recepción y los sinvergüenzas de la parte administrativa cambiaron las fechas. Y tengo 5 médicos procesados y se ha quedado en el órgano instructor hasta ahora. No avanza porque es un tema que quema, porque la administración ahí, los médicos han saltado hasta el techo, que también hay médicos que no son nada santos, ¿no? Y entonces han saltado hasta el techo y ya tenemos más de un año en ese proceso. Y está en el órgano instructor y están ampliando para ver a quién más jalan, porque hay falsificación de documentos en el Rebagliati y Hospital del Callao. Y los médicos investigados son de ambas instituciones. Entonces, amigos, disculpen que me haya excedido de tiempo. A mí me gusta hablar mucho y eso es malo.
Entonces, por eso mi mujer me bota de mi casa. No, ya me ha votado, ya me votó ya. Entonces, ya me votó ya, ahora duermo solo. Entonces, agradecerles infinitamente, felicitarlos, felicitar a la doctora. Realmente tenemos que hacer el esfuerzo. Fíjese, se fue Marco Aurelio de Negri y poco se ha dicho de él. Se fue un hombre brillante, un lector de primera línea, porque nos estamos acostumbrando mal todos. Nos estamos dejando llevar por combate, por esto es guerra, por a la vuelta de la esquina, por la Charito, y no sé qué cuántas cosas. Y estamos formando una sociedad de mediocres. Los centros de trabajo se están convirtiendo en opciones de trabajo. Antes ser vocal supremo era un honor. Antes ser congresista era un honor. Hoy día ser congresista es una vergüenza. No nos podemos acostumbrar a una sociedad mediocre. Estos tipos de eventos, así, entre 3, 4, cuando estábamos en la universidad, nos reuníamos a estudiar, a leer, a intercambiar. Eso es lo que tenemos que hacer siempre para poder transmitir conocimientos y enriquecernos nosotros mismos, por nosotros mismos, querramos nosotros mismos saber qué es lo que está pasando todos los días. Muchas gracias por haberme soportado, ya estaremos hablando en otro momento.